Ciudad de México es enorme, intensa y fascinante, pero si se visita sin información también puede abrumar. En este video te cuento todo lo que tenés que saber antes de viajar, desde dónde alojarte hasta cómo moverte sin meter la pata. En este video no te vamos a mostrar lugares para visitar, eso ya lo tenemos en otros videos. Acá te vamos a dar recomendaciones reales, todo por nuestra experiencia. Como podrán escuchar, estos no son consejos que va a brindar un mexicano. Somos extranjeros, somos turistas y es lo que nos sirvió a nosotros. A los mexicanos los invitamos a sumar datos en los comentarios para que todos los que visitamos Ciudad de México lo hagamos de una manera segura. Antes de comenzar, los invitamos a suscribirse al canal y si tienen alguna consulta, no duden en dejarla en los comentarios que la responderemos lo más rápido posible. La primera impresión que te genera Ciudad de México es difícil de explicar, porque no se parece a casi ninguna otra ciudad de Latinoamérica. Lo primero que te impacta es el tamaño. Ciudad de México es enorme, no es grande, es gigante. Hablamos de millones de personas moviéndose al mismo tiempo, autos, colectivos, metro, vendedores, turistas, todo pasando a la vez. Si venís de una ciudad más chica o incluso de ciudades grandes como Buenos Aires o San Pablo, al principio puede resultar abrumador. Sentís que la ciudad no termina nunca y que siempre hay algo pasando a tu alrededor. Pero después de ese primer shock empezás a notar algo muy interesante. El caos está ordenado. Sí, hay ruido, hay tránsito, hay gente por todos lados, pero todo funciona. El metro llega, el metrobús pasa, la gente sabe a dónde va. No es un caos descontrolado, es un caos que se mueve con lógica propia. Otra cosa que sorprende mucho cuando sos extranjero es el contraste entre barrios. Podés estar caminando por una zona súper moderna con edificios nuevos, café de especialidad y restaurantes internacionales, y a las pocas cuadras encontrarte con calles más tradicionales, mercados, puestos de comida y una vida mucho más local. Esa mezcla constante entre lo moderno y lo tradicional es parte del encanto de Ciudad de México. No es una ciudad uniforme, es una ciudad de contrastes. Y hay un detalle que muchos no tienen en cuenta antes de viajar, la altura. Ciudad de México está a más de 2.200 metros sobre el nivel del mar, y aunque no lo parezca, se siente. Los primeros días podés cansarte más rápido, caminar más lento o sentir un poco de falta de aire, sobre todo si venís de ciudades a nivel del mar. No es nada grave, pero es importante saberlo para tomarse el viaje con calma, hidratarse bien y no querer hacer todo el primer día. Una de las preguntas más frecuentes cuando alguien planea viajar a Ciudad de México es ¿en qué zona conviene alojarse? Por supuesto depende mucho del tipo de viaje que quieras hacer, porque Ciudad de México es enorme y cambiar de barrio puede cambiar por completo tu experiencia. Para un primer viaje hay zonas que funcionan muchísimo mejor que otras. Empezamos por Roma y Condesa. Estas dos zonas suelen ser las más recomendadas para quien visita la ciudad por primera vez. Son barrios muy caminables, llenos de cafés, bares, restaurantes y con mucho movimiento durante todo el día. Son zonas agradables para salir a caminar, sentarse a tomar algo, moverse sin tanto estrés y en general sentirse cómodo desde el primer día. Además, están bien conectadas con el resto de la ciudad. Si es tu primera vez en Ciudad de México y querés ir a lo seguro, Roma o Condesa son una muy buena elección. Otra zona muy elegida es Polanco. Polanco es un barrio más moderno, más ordenado y también más caro. Acá vas a encontrar hoteles de mayor categoría, restaurantes de nivel internacional y un ambiente más tranquilo y sofisticado. Es una zona muy segura y prolija, ideal si buscas comodidad, pero hay que tener en cuenta que los precios suelen ser más altos, tanto para alojarse como para comer. Si el presupuesto no es un problema y querés una experiencia más premium, Polanco es una excelente opción. Otra alternativa muy interesante es el centro histórico. Alojarse en el centro tiene una gran ventaja. Está cerca de muchísimos puntos turísticos y podés recorrer gran parte de la ciudad caminando. Durante el día es una zona muy movida, llena de vida, edificios históricos, museos y comercio. Ahora bien, es importante tener en cuenta los horarios. De noche algunas calles del centro se vacían bastante y no todas son ideales para caminar sin conocer. Por eso, si elegís esta zona, conviene alojarse cerca de avenidas principales y planificar bien los movimientos nocturnos. En cuanto a zonas a evitar como turista, la clave no es tener miedo, sino informarse.
Ciudad de México no es una ciudad insegura en general, pero hay barrios que no son los más recomendables para alguien que no conoce la ciudad, especialmente lejos de los circuitos turísticos. La regla básica es simple: si una zona no aparece entre las recomendadas para alojamiento turístico, probablemente no sea la mejor opción para un primer viaje. Informarse bien antes de reservar, mirar el mapa, leer reseñas y elegir zonas conocidas puede marcar una gran diferencia en la experiencia del viaje. Elegir bien dónde alojarse en Ciudad de México no solo te da comodidad, también te da tranquilidad, y eso hace que disfrutes mucho más la ciudad desde el primer día. Moverse por Ciudad de México es una de las mayores dudas que tenemos los turistas que llegamos por primera vez, sobre todo por el tamaño de la ciudad. La buena noticia es que opciones hay muchas y funcionan bien, pero es importante saber cuál usar en cada momento. Para la mayoría de los turistas, la opción más cómoda y recomendada es Uber o Didi. Funcionan muy bien, los precios suelen ser accesibles comparados con otras grandes ciudades y te evitas tener que negociar, explicar direcciones o preocuparte por rutas. Para un primer viaje, sobre todo los primeros días, es la forma más simple de moverse. En mi experiencia es ideal para trayectos largos, para volver de noche o cuando todavía no conoces bien la ciudad. Les dejamos un video para que vean después con todos los precios que nos podemos encontrar en Ciudad de México. Otra opción muy usada es el metro. El metro de Ciudad de México es barato, rápido y conecta gran parte de la ciudad. Es una excelente herramienta para moverse, pero hay que tener en cuenta algo importante: las horas pico. En horarios de mucha gente, especialmente a la mañana y al final de la tarde, puede estar extremadamente lleno. Si es tu primera vez en la ciudad, quizás no sea la mejor experiencia para empezar. Fuera de esos horarios, el metro funciona muy bien y es una forma económica de recorrer la ciudad como un local. También está el Metrobús como una buena alternativa, sobre todo para moverse por avenidas grandes. Es más simple de usar que el metro, suele ser más ordenado y también es económico. Para muchos extranjeros, el Metrobús termina siendo una de las mejores combinaciones entre precio, comodidad y facilidad. Con respecto a los taxis, acá conviene ser un poco más cuidadoso. No es recomendable tomar taxis al azar en la calle, especialmente si no conoces la ciudad. En cambio, sí es buena opción usar taxis autorizados, por ejemplo los del aeropuerto o los solicitados desde hoteles. Si tenés la opción, Uber o Didi suelen ser la alternativa más segura y práctica. Como experiencia personal, al principio yo usé mucho Uber para entender distancias y tiempos, y una vez que le agarrás la mano a la ciudad, empezás a combinar con metro o metrobús sin problema. Ciudad de México puede parecer caótica al principio, pero cuando entendés cómo moverte, todo se vuelve mucho más simple y la ciudad empieza a jugar a tu favor. Cuando se habla de Ciudad de México, uno de los temas que más preocupan a los viajeros es la seguridad. Y está bien que así sea, porque informarse no es tener miedo, es viajar mejor. Lo primero que hay que decir es esto: Ciudad de México no es una ciudad insegura en general, pero sí es una ciudad en la que hay que saber moverse. No es un lugar donde estés en peligro todo el tiempo, pero tampoco es una ciudad para andar totalmente distraído. La clave está en la atención. Hay algunas cosas básicas que marcan una gran diferencia. La primera tiene que ver con el celular. No ir caminando con el teléfono en la mano sin prestar atención, sobre todo en zonas muy concurridas o en transporte público. Otra recomendación simple es llevar la mochila adelante en lugares con mucha gente, como el metro, el metrobús o zonas turísticas muy llenas. En el metro y en el centro histórico, especialmente en horarios de mucha gente, conviene estar atento a las pertenencias, sin paranoia, pero sin distracción. Con respecto a la noche, como en cualquier ciudad grande, hay zonas donde se puede andar sin problema y otras donde no conviene caminar si no conoces. Barrios como Roma, Condesa o Polanco suelen tener movimiento nocturno, restaurantes y gente en la calle, lo que da más tranquilidad. En cambio, en zonas menos turísticas o calles muy desiertas, es mejor moverse en Uber o transporte autorizado. Siguiendo estas reglas básicas, no vamos a tener problemas. Y eso es importante decirlo porque muchas veces la imagen desde afuera no coincide con la realidad. Ciudad de México se disfruta muchísimo si uno viaja con criterio. Y hay una frase que lo resume todo: no es peligro constante, es atención constante. Con eso en mente, la ciudad deja de dar miedo y empieza a sorprenderte.
Si hay algo que sorprende de verdad cuando viajas a Ciudad de México es la comida. Y no solo por lo rica, sino por cómo forma parte de la vida cotidiana. Una de las primeras preguntas que se hace cualquier extranjero es si conviene comer en la calle, y la respuesta es sí, pero sabiendo dónde. La comida callejera en Ciudad de México es parte de la experiencia. Tacos, quesadillas, tortas, puestos en la vereda, mercados, hay opciones por todos lados. La clave está en mirar dónde come la gente local. Si un puesto tiene fila, movimiento constante y la comida se prepara en el momento, generalmente es una buena señal. En cambio, lugares vacíos o con comida recalentada no suelen ser la mejor opción. Otro tema clave para el turista es el picante. En México el picante no es un detalle, es parte de la cultura gastronómica. Y si no estás acostumbrado, es muy importante saber cómo pedir. Una frase salvadora es pedir la comida sin picante o preguntar antes qué tan picante es. A esto no hay que creerle mucho, porque lo que es poco picante para un mexicano, para un extranjero, puede ser imposible de comer. Muchas veces el plato viene sin picante, pero las salsas están aparte y ahí es donde hay que ir con cuidado. Mi recomendación es probar de a poco, un poco de salsa, esperar y recién después seguir, porque una vez que te pasás no hay vuelta atrás. En cuanto a precios, la relación precio-calidad sorprende muchísimo. Podés comer muy bien por muy poca plata. Incluso en restaurantes, los precios suelen ser accesibles comparados con otras grandes ciudades. Un taco en la calle puede costar muy poco y ser una de las mejores comidas del viaje, y eso para un extranjero llama mucho la atención. Los mercados y las fondas son otro gran descubrimiento. Son lugares más locales, menos turísticos, donde se come lo que comen los mexicanos todos los días. No siempre son lindos estéticamente, pero la comida suele ser excelente y muy auténtica. En mi experiencia, algunos de los mejores platos que probé en Ciudad de México no fueron en restaurantes elegantes, sino en mercados y pequeños locales de barrio. La comida en Ciudad de México no es algo que se come, es algo que se vive, y para muchos viajeros termina siendo uno de los grandes motivos para querer volver. Cuando uno empieza a buscar qué hacer en Ciudad de México, el problema no es que falten cosas, sino todo lo contrario. Hay tanto para ver y hacer que es fácil saturarse de información. Por eso, más que hacer una lista interminable, lo mejor es pensar en algunos imprescindibles, sobre todo si es tu primera vez en la ciudad. El centro histórico es uno de esos lugares que no podés saltear. Ahí está el corazón de la ciudad con edificios históricos, plazas, museos y una energía muy particular. Caminar por el centro es entender de dónde viene Ciudad de México y cómo conviven el pasado y el presente en el mismo lugar. Otro imperdible es Chapultepec. El bosque de Chapultepec es enorme y funciona como un pulmón verde en medio de la ciudad. Acá están algunos de los museos más importantes, como el Museo de Antropología y también el Castillo de Chapultepec, con vistas increíbles. Es un lugar ideal para cortar un poco con el ritmo urbano y pasar varias horas sin sentir el caos de la ciudad. Coyoacán es otro barrio que vale mucho la pena. Tiene un ritmo más tranquilo, calles más chicas, plazas, mercados y una identidad muy marcada. Es una zona perfecta para pasear sin apuro, sentarse a comer algo y disfrutar de una cara distinta de la ciudad. Y aunque no esté dentro de la ciudad propiamente dicha, Teotihuacán es una excursión que muchos consideran imprescindible. Las pirámides están a 1 hora aproximadamente y la experiencia de estar ahí es completamente distinta a todo lo demás. No es solo una visita turística, es un viaje al pasado que impacta incluso a quienes no son fanáticos de la historia. Y algo importante para tener en cuenta es esto: Ciudad de México no es una ciudad de paso. No es un lugar para ir 1 o 2 días y seguir viaje. Para disfrutarla bien necesitas tiempo, varios días, idealmente una semana o más, para recorrerla sin correr y empezar a entenderla. Antes de cerrar, hay algunos consejos simples que pueden parecer detalles, pero que en Ciudad de México te facilitan muchísimo el viaje. Uno de ellos es contar con algo de efectivo. Muy poco, ya que en la mayoría de los lugares aceptan tarjeta, pero quedan algunos puestos de comida o mercados en donde el efectivo sigue siendo clave. Para no tener problemas y conseguir buen cambio, lo mejor es cambiar en el aeropuerto. Ahí nos aseguramos que no nos estafen y el valor siempre es muy bueno. No hace falta andar con grandes sumas, pero sí tener siempre algo encima. Otro punto importante es el adaptador de enchufe. En México se usan enchufes tipo A y B, los mismos que en Estados Unidos. Si venís de Argentina u otros países necesitas adaptador.
Es un detalle fácil de pasar por alto y muy molesto cuando llegás cansado y no podés cargar el celular. Algo que también llama la atención a muchos extranjeros son los horarios mexicanos. Se almuerza y se cena más temprano de lo que estamos acostumbrados en algunos países y muchos lugares arrancan el día temprano también. Ajustarse a esos horarios te ayuda a encontrar todo abierto y a moverte mejor. Y por último, el trato con la gente. El mexicano en general es muy amable, predispuesto a ayudar y cercano, pero también es directo. Si algo no se puede, te lo van a decir sin vueltas, y eso no es mala onda, es parte de la forma de comunicarse. Desde nuestra experiencia, si sos respetuoso, preguntás y escuchás, la gente siempre responde bien y muchas veces te da una mano más de lo que esperás. Ciudad de México es una ciudad intensa, enorme, llena de contrastes, pero con información y actitud se disfruta muchísimo. Y si tuviera que resumir todo en una frase sería esta: viajar informado no te quita aventura, te da tranquilidad. Ciudad de México no es una ciudad fácil de explicar en un solo video, es enorme, intensa, caótica y fascinante al mismo tiempo. No es una ciudad para pasar de largo ni para recorrer con apuro, es un lugar que se vive, que se siente y que te obliga a bajar un cambio para empezar a entenderla. Si viajas informado, sabiendo dónde alojarte, cómo moverte, qué zonas recorrer y cómo cuidarte, Ciudad de México se transforma en una de esas ciudades que te marcan como viajero. Si estás planificando tu viaje, guarda este video, volvé a mirarlo cuando armes tu itinerario y sobre todo animate a vivir la ciudad con curiosidad y respeto. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete al canal y activa la campanita porque se vienen muchos más destinos contados desde la mirada del viajero. Nos vemos en el próximo viaje.